Ya regresamos a Contralínea, periodismo de investigación a través de nuestras plataformas como YouTube y Facebook. Agradecemos a quienes se mantienen con nosotros después de esta pausa, pues para tener a nuestro invitado del día de hoy, Lev Mujaid Velázquez Barriga. Él es doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Hoy hemos estado platicando sobre el tema de las normales rurales y la importancia que tienen estas, pues para educar a las regiones más pobres del país. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Pues sí, estamos hablando acerca de las escuelas normales rurales. Tú eres un especialista en educación crítica y popular. Has dado seguimiento a la política educativa en México en los últimos años de manera muy importante desde el punto de vista académico, pero también ejerciendo. Entonces nos gustaría mucho que nos dijeras, bueno, desde su perspectiva, estas escuelas normales rurales, bueno, pues han sido siempre señaladas de no representar ya el interés, digamos, de la educación en México, de que ya son modelos del pasado y que es necesario que haya una reforma. Probablemente sí sea necesario que se revise su reforma, su modelo. ¿Qué opinión tiene usted académico al respecto? Bueno, las normales siguen siendo vigentes en el sentido de que hoy la formación de los educadores y las educadoras es una cuestión fundamental frente a las políticas educativas internacionales que buscan lo que algunos denominan despedagogizar al docente, situarlo solamente en el desarrollo de las habilidades que hoy están requiriendo las transformaciones de lo que se denomina capitalismo informático o capitalismo dominado por las empresas de tecnología, y siguen siendo vigentes en el sentido de que justamente en estos momentos de crisis y pandemia, ¿no?, que muchos investigadores coinciden en que parte de la crisis ambiental fue lo que provoca, digamos, este virus como reacción de la naturaleza frente a uno de sus mayores depredadores, que es el ser humano. Las escuelas normales y sobre todo las escuelas rurales representan una viabilidad también para el desarrollo sustentable, o la vía campesina, la vía rural, que no agrede, digamos, con la expansión geográfica de las zonas urbanas, etcétera, al medio ambiente, a la propia vida. Creo que ahí hay una vigencia importante de las normales. Ahora, las normales también son vigentes en el sentido de que de manera extracurricular recuperan las pedagogías denominadas nuestraamericanas. Creo que ahí hay una tendencia importante a nivel latinoamericano de recuperar nuestras propias pedagogías, justamente frente a este avance, decía, de la despedagogización del docente y de la sumisión frente a modelos educativos que tienden más a pensar en el desarrollo de las habilidades laborales que en el de la sustentabilidad de la sociedad y de la propia vida. Sí. Así es. ¿Qué ha dejado el neoliberalismo, este sistema que ha pues prácticamente arrasado con muchos sectores en el sector educativo? ¿Qué ha dejado en las normales y sobre todo en las normales rurales? Bueno, primero el neoliberalismo cerró infinidad de escuelas normales, ¿no? Una parte importante de ellas, hasta ahora, por ejemplo, en el caso de la normal del Meche, seguimos sin que se pueda reabrir, a pesar de que hay un discurso público de la presidencia de la presidencia a nivel federal en el que la escuela ya está abierta, ¿no? El Meche, como otras muchas escuelas, siguen cerradas. Sí, el Meche tiene una matrícula abierta en este momento solamente de manera virtual, sin haber recuperado su espacio original, ¿no?, el casco de esta hacienda en el Meche. Pero este es solamente un ejemplo de las muchas escuelas que se fueron cerradas durante el periodo neoliberal y que sigue esa cuenta pendiente ahí. Y la otra parte, hay una observación que nos da muestra de esta agresión que ha habido por parte de las políticas neoliberales. Entre 2000 y 2017, más o menos disminuyó la matrícula de estas instituciones en un 65%. Pero si ustedes revisan cómo ha crecido la matrícula en el caso de las universidades, pues hablamos prácticamente del doble, ¿no? O
Entonces si hacemos ese comparativo, las escuelas normales ahí aparecen como, desde la perspectiva del gobierno, como escuelas de segunda, ¿no? Escuelas que no deben ser atendidas. Hay una serie de carencias de infraestructura también que hacen que estas escuelas se piensen, ¿no?, para gente pobre, pero en condiciones de precariedad, digamos, no para las clases menos protegidas, y cómo podemos recuperar o cómo podemos hacer un tipo de educación que sea para la justicia social, ¿no?, y educativa y cognitiva también, sino que se piensan desde la perspectiva del poder como espacios precarios para gente pobre. Y yo creo que hay que desterrarnos, digamos, de esta idea. Sí. Doctor Lev Velázquez, doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, hemos estado hablando de normales rurales, de lo importante que son para captar además alumnos que proceden de familias pobres, pero no queremos también caer en este riesgo de romantizarlas y señalar que, bueno, pues ahí están y qué bueno que vayan ahí los estudiantes pobres, pero ¿qué nos puede decir de la problemática que tienen ahora? ¿Cuáles son las características que hoy podrían estar poniendo en riesgo esta opción, este modelo, pero como un modelo que sea viable? No queremos nada más que estén ahí y que sigan siendo de manera testimonial, digamos, los que siguen dando educación para estas familias pobres. ¿Cuáles son los problemas que actualmente observa como estudioso de la educación popular? Bueno, hay aquí varios, ¿no? Uno de ellos es las infiltraciones que se han hecho por parte de los grupos delincuenciales a las escuelas normales. Eso lo vimos incluso en el caso de Ayotzinapa, lo vemos en el caso de Michoacán, que son quienes hacen estos desmanes que no son propios de las manifestaciones populares. Por supuesto, nosotros no digamos que la movilización social sea una cuestión fundamental, histórica en las normales, pero hay cosas que sobrepasan, ¿no?, también ya los límites de la protesta social, y que se deben justamente a estas infiltraciones que hay o por parte del Estado o por parte de las organizaciones delincuenciales. Y la otra parte es la poca transparencia que hay en la distribución o en el ejercicio del presupuesto. Y aquí no tiene que ver como de pronto hay un discurso también de los sectores oficiales en que los sindicatos estén inmiscuidos en cómo se ejerce el presupuesto, o que los propios estudiantes estén inmiscuidos, sino que hay en muchas de las escuelas poca transparencia, sobre todo por parte de los directivos. Por el contrario, creemos que si esto se abriera más, que fuera un presupuesto participativo en el que se les consulte a los estudiantes sobre en qué se va a gastar, etcétera, de una manera más democrática, ¿no?, que se dé cuentas de lo que está sucediendo ahí, la cuestión sería mucho, mucho mejor, ¿no? Y la otra situación que padecen ahí es la falta de democracia, porque los directivos hasta hoy la asignación de los directivos son una responsabilidad del Estado, de los gobiernos, ¿no? Entonces eso impide que haya opinión tanto de los sectores académicos, pero que también haya opinión por parte de los alumnos, ¿no? Creo que ahí es el padecimiento no solamente de las normales, sino de las propias universidades, ¿no?, que desde arriba se asignan los directivos, y eso para nada es democrático. Creo que hay una problemática ahí en este sentido también. Y otra situación pues tiene que ver con la precariedad, igual que en las universidades públicas. Se habla de que 70-80% de las personas trabajan por horas, trabajan no con los sueldos homologados, les llamamos nosotros, es decir, de un profesor universitario. En las normales también, el 80% de las personas ahí trabaja en esta situación, solo el 20% está asignado ya de manera fija y con un salario correspondiente a su labor universitaria como trabajadores de las escuelas normales, y esto pues va demeritando también la educación, el tipo de educación que se da. Y a lo largo de estos años también se había disminuido el presupuesto de las normales. El año pasado todavía un golpe importante más o menos una disminución del 67% que se había acumulado a otra disminución del presupuesto en el 2020. Ahora lo que observamos, y pues hay que reconocer también las cosas, es que en el presupuesto para el 2022
se recupera un poco la asignación de recursos. Habrá que ver entonces cómo estos recursos se van a distribuir. De manera fundamental, creo que andará por los 700 millones de pesos, contrario a lo que se ejerció este año, 170 millones de pesos para las normales. Lo que habrá que hacer ahí en todo caso es ser vigilantes de cómo se va a ejercer ese presupuesto y que sí se vea, ¿no?, en la educación. Pero justamente, y bueno, platicando con mi colega Sósimo Camacho, hablábamos de que había poca transparencia en el presupuesto, en cómo estaba etiquetado, porque pues nos ha costado trabajo documentar cuánto va, por ejemplo, para las escuelas normales rurales, y bueno, esta es como una lucha constante de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, doctor. Y bueno, también me gustaría que nos comentara, que ya lo platicamos aquí también con Carlos y con la doctora Padilla, sobre la importancia de mantener este pues sistema de comedor, de internado. ¿Por qué las escuelas normales necesitan estos espacios para los estudiantes? Claro, hay aquí un discurso oculto, peligroso en el gobierno de la República, que aparece como una narrativa progresista, pero que no lo es. Detrás se esconde el mismo planteamiento que han hecho los neoliberales durante mucho tiempo, que tiene que ver con lo que han denominado el voucher escolar. Esta es la denominación que hacen los neoliberales, es decir, la asignación directa a los sujetos del presupuesto educativo, en este caso de las normales. Hay estudios que hablan de cómo los neoliberales han encontrado estrategias para la privatización o la desarticulación también de los espacios públicos, financiando la oferta, pero no financiando la demanda, bajo la creencia de que si le asignas un recurso directo al alumno, al beneficiario, digamos, del servicio educativo, esto va a generar mayores compromisos, pero al lado contrario, se deja de destinar recursos para la oferta, es decir, para un derecho social que tenemos todas y todos a gozar de la educación o a transitar por la educación a nivel superior, ¿no? Estas son estrategias del neoliberalismo. A nosotros nos parece peligroso que el gobierno de la República en este esquema diga, bueno, vamos a desaparecer los comedores y ahora le vamos a dar los recursos de manera directa a los estudiantes, ¿no? Ese es el sueño de los neoliberales, para desarticular la escuela pública. Y la otra parte es que detrás de esto pues también está la disolución de este esquema de colectividad, de internado, en el que no es lo mismo que te den 100 pesos al día para que tú puedas hacer tus 3 comidas, y que además tengas que rentar algún cuarto, no sé, un departamentito, pagar luz, internet, computadoras, servicios y demás, a que tú tengas resuelto en un internado la alimentación, el espacio donde vas a vivir, ¿no? Exactamente. Pero también tiene que ver con cómo muchachos, muchachas que son de zonas rurales, que vienen de espacios marginales, se encuentran y se identifican, obviamente, ¿no? En el momento del encuentro te identificas con tus precariedades y resuelven pues organizar, ¿no?, la defensa de sus derechos, la defensa de la educación pública. Y creo que detrás de esta propuesta del gobierno federal pues está justamente disolver en primera instancia la escuela normal como espacio de educación pública, pero también el espacio colectivo y de concientización de los estudiantes. A este respecto, encuentra, doctor Lev Velázquez, encuentra pues estos rasgos de cacicazgo que ha señalado el gobierno de la República, este cacicazgo de, no dijo exactamente quién, pero uno podría entender que son estudiantes los que ejercen ahí el control de la escuela y que hay un cacicazgo en esta escuela que tendrían que acabar. Pues yo creo que sería al contrario, ¿no? Si los estudiantes, lo que decía antes, fueran partícipes de cómo se ejercen los presupuestos en las escuelas, la situación sería mucho más democrática. Ahora, más bien, los directivos son poco transparentes de estos recursos, ¿no? Ni siquiera les participan a la propia planta académica. También hay una planta de trabajadores que no son académicos, pero que son fundamentales. Por ejemplo, en el caso de los internados, para la administración de los almacenes, para
la compra de los alimentos, etcétera. Y creo que en todo caso los cacicazgos, si es que existen, son auspiciados y tolerados por la autoridad educativa. Y los estudiantes pues no participan, no son parte del ejercicio del presupuesto, y creemos que en todo caso esto es lo que podría resolver, y no esta propuesta de que se le asigne a cada quien, ¿no?, como si fuese un voucher escolar o la individualización del presupuesto, sino la participación de él para un ejercicio más democrático del mismo. Doctor, como lo comentaba, pues se ha visto una recuperación en el presupuesto, y creo que en algunos puntos pues también se logra ver una buena voluntad e interés. ¿Cuál sería el mensaje que pues a usted le gustaría enviar pues para que se fortalezcan estas instituciones indispensables para el país? Bueno, en primera instancia nos parece que enfrentamos un mundo en el que las transformaciones son cada vez más vertiginosas, y que las escuelas normales, además de toda esta tradición de agroecologías, de industrias agropecuarias que tienen que ver con el mundo rural, tendrán que abocarse también a enfrentar cómo se hacen los diseños de las nuevas tecnologías. No convertirse en solamente consumidores de ferretería tecnológica, sino entender la lógica desde abajo para que podamos también ser constructores, creadores de tecnologías, y que esto puede ser accesible. Y la otra parte creo que tiene que ver en cómo hay nuevos retos del mundo rural, ¿no? Toda esta violencia que se genera en lugares por la minería, por el agronegocio, por el narco, además por estas violencias, y allá hay un reto que también tienen las escuelas normales. Y bueno, pues un aspecto más tiene que ver con asumir que no podemos ser indiferentes a lo que sucedió durante la pandemia, y habrá que pensar en un modelo educativo que se reoriente bajo un esquema de sustentabilidad planetaria, ambiental y de la vida. Pues agradecemos mucho al doctor Lev Velázquez, doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, el habernos acompañado. Y nada más, finalmente no podemos perder la oportunidad de que esté aquí con nosotros, y no como integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues que nos comentara, nos diera un mensaje acerca de este aniversario reciente de esta organización tan importante gremial. Pues aquí decidimos hacer nuestro aniversario en la Ciudad de México, en un plantón que tenemos ahorita en el Zócalo de la capital, y con una demanda central: que se recuperen la relación de atención con el gobierno de la República. Yo creo que una cuestión muy sentida es tirar o derrocar lo que se llama la ley del SICAM, que por cierto impide esto que decía el gobierno federal, el pase automático de los normalistas al servicio educativo. Y esperemos que en esta demanda sentida, constante que tenemos con los de la CENTE, se recupere ya las mesas de diálogo con el gobierno federal o con los funcionarios de la federación, para darle tránsito a las demandas del magisterio, ¿no? Si no, esto pues se va a convertir en un polvorín en las calles, quizás en los próximos meses, semanas.